Shalom Alejen, Shalom Alejen. La paz sea con todos ustedes. El estudio que vamos a hacer es sobre Ezequiel 18:20. Hay algunos judíos prosélitos que dicen que nadie puede morir por el pecado de otro. Y para ellos se apoyan en Ezequiel 18:20, que dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Estos prosélitos están tratando de debilitar la fe de los que entran en las raíces hebreas, los que creen en el Mesías. Claro, la mayoría de los mesiánicos vienen del cristianismo. Eso se debe a que los que entran en las raíces hebreas están deseosos de buscar enseñanzas hechas por los judíos, sin distinguir que no todos los judíos creen lo mismo. Hay varios grupos en el judaísmo. Hay askenazíes, sefardíes, mizrajíes. Igualmente hay varias sectas judías, ortodoxos, ultraortodoxos. Los hay caraítas, nexaritas. Y de último, vamos a estudiar a estos mesiánicos, que son a los que están atacando. Bueno, estos son el blanco fácil de un judío prosélito, nacido en Colombia, que se ha dado la tarea de desprestigiar al Mesías y a ridiculizar a los recién convertidos al judaísmo mesiánico. Digo colombiano no por xenofobia, sino porque este caballero, cuando se refiere a un judío mesiánico muy conocido en las raíces hebreas, que es autor de un libro también muy conocido, diciendo que no es judío mesiánico, que él es un cubano, y tal parece que se olvida que él es colombiano. Y además, no sabe lo que es ser judío o ser hebreo. Ser de las raíces hebreas es una fe. La persona puede nacer en cualquier país, pero si tu fe es judía o hebrea, y así lo profesas y entras al pacto, entonces eres hebreo. Tal parece que se repite lo de Hechos 15, donde los que eran más exigentes con los nuevos convertidos eran los prosélitos. Y no los judíos que eran de sangre, no, eran los prosélitos, los convertidos al judaísmo. Bueno, ese judío prosélito, uno de los tantos temas que expone en sus estudios es Ezequiel 18:20, donde dice que nadie puede pagar por el pecado de otro. Dice que Elohim no acepta sacrificios humanos. El objetivo es tratar de provocar a los que creen en el Mesías y dejen la fe en Yahshua y emigren, no al judaísmo que ese caballero profesa, no. Los lleva a que se metan en una secta donde solamente deben cumplir las leyes de Noé, un invento humano. Según ellos, solamente deben cumplirse 7 leyes, las de Noé, cosa que yo creo que Noé ni se enteró de eso. En este canal hablamos acerca de ese tema. Lo hicimos hace tiempo, no recuerdo la fecha en que lo hicimos, pero vamos a colocar el link para que el que lo quiera ver sobre qué trata ese estudio, lo vean. Ahora, ¿será cierto que Eloa no acepta el sacrificio de Yahshua? En otras palabras, este caballero sostiene que el Padre no acepta sacrificios o el sacrificio expiatorio por su pueblo. Y el apoyo de este caballero es Ezequiel 18:20. Lo vamos a investigar con el contexto, a ver de qué está hablando. Entonces, vamos a leer desde el pasú 1 al 20 del capítulo 18 en adelante. Dice: vino a mí palabra del Todopoderoso diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Elohim el Adón, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo,
e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo. Este vivirá, dice el Eterno. Mas, si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga la otra, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciese abominación, prestare a interés y tomare usura. ¿Vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hicieron, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viviere todo lo que su padre hizo, y viéndolo no hiciere según ellas o ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestidos al desnudo, y apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre. De cierto, vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cuando este caballero expone Ezequiel 18:20, les hace creer a los que están buscando enseñanzas de las escrituras de la Taná a través de las redes, que Yahshua no puede pagar por los pecados de nadie. Y se basa principalmente en este pasú de Ezequiel 18:20. Dice que Elohim no acepta el sacrificio expiatorio de nadie, y lamentablemente muchos lo creen y fallan en su fe y terminan negando al Mesías. Lo digo con base a la experiencia. Conozco personas que creyeron esa mentira y terminaron creyendo en doctrinas importadas, cosas que creen los judíos cabalistas y que ponen en mal el sacrificio del Mesías. Y terminan creyendo en la reencarnación, ya que ellos son los que tienen que pagar su pecado, reencarnando hasta que paguen la deuda. En otras palabras, terminan negando al Mesías. Es lamentable. Ahora bien, ¿qué dice el contexto? Vemos que en el contexto no dice nada de lo que Yahshua hizo. En la vida familiar, la educación de los hijos depende del ejemplo que dan los padres. Y la mejor enseñanza es el ejemplo. Generalmente, el hijo crece haciendo lo que hace su padre. Claro, su padre es su ejemplo. Voy a hacer un paréntesis. Hace tiempo, un amigo estaba parado en un sitio esperando no sé qué cosa. Yo lo saludé y le dije, ¿qué haces?
y me dijo, bueno, estoy esperando el dueño de esta moto. Echando hacia atrás con el carro, la choqué y lo estoy esperando para pagarle el daño. Bueno, me pareció muy buena actitud. Tiempo después yo estaba con un cliente hablando de negocios y estaba presente por casualidad ese mismo amigo. Entonces yo le dije a la persona que estaba haciendo conmigo negocio, que yo tenía un muy buen concepto de ese. Y el concepto era, él hizo algo que a mí me dejó intrigado. Le dije, él estaba esperando un señor que le había chocado la moto. Y le dije, aprovechando que estábamos hablando, ¿por qué tú no te fuiste? Total, el dueño de la moto no estaba. Y me dio una respuesta que me aclaró el por qué no se había ido. Me dijo, yo andaba con mi hijo, yo soy su ejemplo. Esa debe ser la actitud para que los hijos actúen rectamente. Debemos darle buen ejemplo. Si su padre se hubiese ido, su hijo hubiese aprendido a ser deshonesto. Ahora, por eso muchos hijos pagan el mismo pecado de los padres, porque hacen lo mismo que ven hacer al padre. Cuando se empieza a leer Ezequiel 18:20, dice que el refrán era que los hijos tienen la delantera, pero para el Todopoderoso la responsabilidad es individual. Hay casos en las Escrituras en que los hijos siguieron el ejemplo de su padre. Ocurrió en los reyes de Israel y de Judá, donde el rey, siendo idólatra, transmitía su creencia a su hijo. Cuando ese hijo subía al trono, replicaba lo que había aprendido de su padre. Elohim habló a través de los profetas para que esto no se siguiera transmitiendo de generación a generación. En cualquier ámbito, cuando un hijo decide no hacer las mismas obras perversas de su padre, ya sea por influencia de una persona que da un buen ejemplo, bueno, ese hijo no recibe el castigo que cometía su familia. No, porque él hace como un cambio, él paró esa mala costumbre que tenía toda la familia. A veces, si el padre es borracho y se emborracha delante del hijo, generalmente el hijo también va a ser un borracho. Pero hay casos en que el padre es un borracho, pero el hijo no agarra ese ejemplo, agarra otro camino, y el castigo que comete un hijo por imitar a su padre va a pagar por su pecado. Cada quien paga por su culpa. No es por herencia, es por tu mala costumbre. Vamos a leer 2 de Crónicas 29:1. Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 en Jerusalén. Ezequías fue un ejemplo de un buen rey. Fue aquel que Adonai le aumentó 15 años de vida. ¿Se recuerdan? Bueno, ese es Ezequías. Pero el padre de Ezequías era lo contrario, según lo podemos leer en 2 de Reyes 16:1, donde dice, el año 16 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Y todos sabemos que Acaz hizo lo malo ante los ojos del Todopoderoso. Aquí vemos que el hijo de Acaz sí hizo lo bueno. Por lo tanto, el hijo de Acaz no tuvo la dentera que dice el refrán que se tenía en Israel. La dentera la tienen por su propia actitud al imitar a su padre. Ezequías no continuó en los hechos de su padre Acaz. Bueno, tal parece que Ezequías se ocupaba en el estudio de la Torá. Otro caso es de Josías, uno de los mejores reyes del reinado de Judá. Su padre Amón fue uno de los peores reyes. Lo que está escrito en Ezequiel 18 nos está hablando del pecado de los reyes, del mal ejemplo que los hijos seguían. De eso que nos está hablando Ezequiel 18. En el caso de Josías, aprendió las escrituras desde niño y no se apartó. Claro, cuando su padre muere,
en una conspiración de sus siervos, y Josías sube al poder y fue instruido desde pequeño en las Escrituras. Josías tenía 8 años, sí, era un niño. Si los hijos no quieren tener la misma sentencia de sus padres, deben tomar el buen camino de la Torá. Leamos Ezequiel 18:14. Pero si éste engendrare hijo, el cual viviere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolo no hiciere según ellos, si actúa en forma diferente, no sufrirá las consecuencias del pecado de su padre. Pero si lo sigue, sí. Es allí donde dice que el hijo no pagará el pecado del padre. Hay que leer el contexto y no quedarnos en un solo pasú y hacer de eso una doctrina. En ese texto vemos que no tiene nada que ver con Yahshua. Es manipular las Escrituras para engañar a los indoctos. Los que están empezando en las raíces hebreas los ponen a dudar del Mesías y lamentablemente se desvían. Esas personas que hacen eso ponen en mal el ministerio de Yahshua y tienen un nombre. Son antimesías, como dice el cristianismo, anticristos. A veces yo me pregunto, ¿qué ganan esas personas con apartar a los que tienen esa bendita esperanza de creer que fueron redimidos con la muerte de Yahshua, pagando una deuda imposible de pagar? Y he llegado a la conclusión que es alimentar su ego. Eso es lo que ellos están buscando. A ellos les encanta que los halaguen, que le digan, bueno, le diste bien duro, qué bueno, lo ridiculizaste. El ego. Y el ego es idolatría. Eso es el ego. Y eso es lo que tiene este caballero que se dedica en su canal a ridiculizar a los que están empezando en las raíces hebreas. Lamentablemente también hay cristianos que aceptan la invitación y se caen en un debate con este caballero. Claro, al cristiano le falta conocimientos bíblicos, porque ellos no leen la Taná, ellos leen nada más que el Nuevo. Entonces este caballero llega y los pone en ridículo. ¿Qué gana él? El ego. Lo ridiculicé. Es lo que dice, porque se le ve en la cara lo que está haciendo. Ahora bien, la Escritura dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y se fuese arrojado al mar. Eso es lo que dice la Escritura. Y a esta persona lamentablemente les va a pasar esto. Ellos lo hacen hasta con morbo. Se sienten ellos mismos con el ego alto porque están humillando a los que están empezando en las raíces hebreas. Shalom Alejem.